Nuestro invitado de hoy es un personaje famosísimo que forma parte de la educación sentimental de millones de personas en todo el mundo y nació muy cerca de los escenarios donde sucede la novela de la que nos ha venido a hablar, La Regenta. Es decir, nació cerca de Vetusta, cerca de Oviedo, pero en realidad nació muy lejos. Nació en Mieres, en un pueblo de las cuencas mineras que estaba a años luz de distancia social, de distancia económica y de distancia cultural. Sin embargo, leyendo La Regenta, Víctor Manuel, el gran Víctor Manuel, descubrió otra Asturias, descubrió la gran cultura asturiana, descubrió otro mundo, para entonces, para el guaje que era entonces a los 16 años, completamente inaccesible, pero del cual ha acabado siendo también un representante. Lo que va a suceder a continuación para mí es maravilloso porque une al gran escritor asturiano con el gran bardo asturiano, con el gran cantor de Asturias, y nos va a presentar a un grandísimo lector como es Víctor Manuel en una conversación que yo creo que va a ser estupenda. Soy Sergio del Molino, estoy en la Fundación Juan Marc y esto es la Biblioteca del Patio. Querido Víctor, te llamo Víctor a secas, pero bueno, Víctor Manuel, que yo creo que a lo mejor mucha gente piensa que Manuel es tu apellido, porque perteneces a ese estatus de nobiliario a tu pesar, porque tú no eres nada partidario de la nobleza, que en España se le conoce solo por el nombre y ya está. Sí, la verdad es que sí. Y Víctor Manuel fue una casualidad, según me contó mi madre, ¿no? Porque cuando la partera me recogió fuera, dice, ¿este neno cómo se va a llamar? Dice, Víctor, como el abuelo. Dice, hombre, ponerle Víctor Manuel como el rey de Italia. Ah, mira, oh, qué bien. O sea, que es un nombre monárquico, como sospechábamos. De ahí viene, de ese punto tan absurdo. Qué bien, Vittorio Emanuele, qué maravilla. Me encanta que de un nombre monárquico y verdiano también haya salido un cantor del pueblo y republicano. Así que es un gusto, de verdad, Víctor. Siempre es un gusto encontrarme contigo. Es un placer. Y además para hablar de tu faceta de lector, que eres un lector impresionante y que nos has traído un libro que a mí me ha sorprendido a medias que lo trajeras. Porque yo esperaba algo asturiano de tu parte, pero esperaba algo más del tipo Pedro Garfias, esperaba algo más minero, algo más de Mieres del Camino. Bueno, tampoco hay tanto de dónde tirar, ¿eh? Hombre, hay mucha poesía. Sí, bueno, podía traer a Ángel González, fíjate, y maravillado, ¿no? Con Ángel siempre, ¿no? Y después en novela Pérez Ayala también, ahí tiene cosas estimables, pero tampoco, se acaba muy poco, ¿eh? Se acaba muy pronto la cuenta. Pero La Regenta vale por mucho. La Regenta es una gran novela y además ahora la he releído después de no sé cuántos años y ha mejorado. Ha mejorado, ¿verdad? Ha mejorado. Sí, la verdad es que en algunos puntos... Bueno, supongo que uno cambia, claro, como lector, lógicamente, ¿no? Con el paso de los años y encuentras ahora cosas que cuando tenías 20 años no encontrabas, evidentemente, ¿no? Y me ha gustado mucho releerla. ¿Cuál es tu relación con La Regenta y con Clarín? Porque sé que la relación que ha tenido y que tiene con Oviedo y con Asturias es problemática, como poco. Sí, siempre ha sido denostado por una parte de la burguesía ovetense y asturiana también. Pero bueno, yo creo que ha volado o es capaz de volar tan alto, ¿no? Que es una sombra siempre presente ahí. Supongo que sigue sin gustarle a mucha gente, ¿no? Porque eso parece, ¿verdad? Sí, a mí me da la sensación. Sí, toca cosas que, bueno, que incomodan. Y incomoda, parece mentira, tantos años después, ¿no? Pero así es, ¿no? Pero bueno, como asturiano, ¿qué crees que son esas cosas que incomodan? Lo que incomoda es esa visión que tenía crítica de ese provincianismo, de esa cosa anquilosada, ¿no? Ahí ves todavía, yo creo que además esas dos sociedades, la republicana y la otra, están allí, ¿eh? No se han movido ligeramente del sitio, ¿no? Pero son muy parecidas a como están en la novela reflejadas, ¿no? Esa cosa pacata, bueno, quizá llevada al exceso en la novela, ¿no? Porque estamos hablando de otro siglo, ¿no? Pero sí, yo creo que sigue existiendo ese parteaguas, ¿no? De una sociedad que quiere como mirar hacia el futuro y que ve otras cosas donde los demás no ven nada, ¿no?
También está un poco ridiculizada eso en la novela, ¿no? Dice Sí. la ingenuidad liberal, la ingenuidad esta liberal republicana del siglo XIX, está también, no salen bien parados esos personajes. No, porque son, claro, son estereotipos, ¿no? Que están muy como dibujados, ¿no? Entonces tampoco, yo creo que no tienen la necesaria profundidad para ver qué pasaba, qué había ahí detrás, ¿no? Están tocados de una manera bastante superficial, en todos los casos, ¿eh? En los personajes liberales y en los otros, ¿no? Pero bueno, ha aguantado el paso del tiempo, me ha gustado mucho de repente encontrarme ahí ese Oviedo y ese final, además, sorprendente de la novela, ¿no? Que es ese beso que le da a la regenta uno que pasaba por allí, ¿no? Sí. Es un final absolutamente inesperado. No, no, es estupendo. Y reconoces, es verdad que reconoces el Oviedo de hoy, ¿no? Sí, sí, Ese sí. Oviedo en el que yo he estado contigo tomando algo en una terraza en Oviedo y donde es muy difícil tomar algo contigo en una terraza de Oviedo porque todo Oviedo te va saludando. Ya, Víctor, ya, Víctor. Ese Oviedo donde tú eres un poco el regente ahora mismo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Pero a mí no me quiere todo el mundo, ¿eh? Bueno, Al regente tampoco. No es cierto, no es cierto. No, Lo que pasa es que los pocos que no te quieren hacen mucho ruido. No, y además siempre pongo como ejemplo, no hace mucho, la gente le da mucho la risa cuando lo cuento, ¿no? Iba paseando por Oviedo y de repente venían dos señoras como de mi edad, de frente, y una le dice a la otra, dice, mira, Víctor Manuel, y dice la otra, no lo trago. No lo trago. Pero cuando pasaban al lado, ¿no? Que es para que lo oyese claramente, ¿no? Entonces, ahora me encuentro gente por Oviedo que me dice, yo sí te trago, ¿eh? Bueno. Hombre, está bien que te manifiesten su tolerancia, no su admiración, su tolerancia. Eso está muy bien. Pero en los personajes de la regenta, ¿tú reconoces a personajes, a la sociedad del Oviedo de hoy, ese Oviedín del alma que se habla a veces? No, yo creo que esos personajes como tales ya no existen. No hay una Ana Ozores, no hay una. magistral. Siempre ha habido gente guapa, o sea, que sobresale, ¿no? Yo siempre que pienso en guapas me acuerdo de gente concreta, ¿no? Que yo la he visto caminar por la calle y que has estado de alguna manera enamorado de ellas, ¿no? Pero esa Emma Ozores, que además es sublime, es una personalidad muy contradictoria, con muchos problemas mentales, que ahora estaría en tratamiento, claramente, Sí. ¿no? Pero entonces no, entonces era una rara que se mataba por los curas. Se le ha acusado además a Clarín de plagiar Madame Bovary. De plagiar. No, la verdad es que tampoco. la he leído todo el tiempo tratando de ponerme en Bovary y no. No, ¿verdad? No, Porque- bueno, primero, Bovary es estamos hablando de otra categoría, de gran novela, ¿no? Y para mí La Regenta es un escalón inferior, evidentemente, ¿no? Sí, es inferior, o sea, siendo una gran novela, Sí. La Regenta, siendo una novela estupenda, pero yo creo que Ana Ozores tiene muy poquito de Madame Bovary, más allá de la reclusión y de todo, y el ambiente es distinto también, porque la provincia que retrata Flaubert es una provincia muy de pueblo, Sí. muy de pueblo, en el que dicen en algún momento que la ventana sustituye al teatro. Aquí no hay sustituto, aquí hay teatro, aquí hay un leve entretenimiento, no están tan aburridos. O sea, el tema de Flaubert es el aburrimiento absoluto y el aburrimiento les lleva a volverse locos, ¿no? Y aquí no están aburridos, aquí están a veces demasiado entretenidos. Sí, están entretenidos y van a la ópera y sí, salen y se reúnen, sobre todo hay mucha tertulia, la gente habla mucho en cafés, en casas, y eso en Madame Bovary evidentemente no está. Se come mucho en la Regenta también, pero no hay fabada. No, Es que la fabada es posterior. es posterior, ¿verdad? O sea, eso siempre Sí. lo cuento siempre mucho cuando hablo de la invención de la tradición. Sí, Los platos de toda la vida son de ayer mismo. De ayer mismo, ¿no? claro, claro. Y el hecho Sí, de que la sí. Regenta no coma fabada lo expresa mucho. No hay. Están dedicados a la caza, básicamente, y a lo que trae el cazador a casa un día sí, otro día también. Y la fabada yo creo que es posterior, desde como de comienzos del siglo pasado. Y cuando tú lees La Regenta con 20 años al principio, ¿no tienes un cierto shock o cierto distanciamiento porque ese Oviedo que retrata Clarín no tiene nada que ver con las Asturias que tú cantas y que las Asturias que compones en tu imaginario, ¿no? Porque tú eres
probablemente Clarín y tú sois los dos constructores de la imagen de Asturias. Tú por el lado del Puente de la Perra y de Miles del Camino, y Clarín por el lado del casco antiguo de Oviedo, ¿no? Claro, claro, yo vengo de otro sitio completamente diferente, ¿no? Y ahí en medio habría una bisagra que sería Palacio Valdés con la aldea perdida. Claro. ¿no? Bueno, yo perdí la aldea y Clarín nunca estuvo en la aldea seguramente, o estuvo accidentalmente, ¿no? Sí, son mundos que son tan distantes. Y pongo un ejemplo siempre, ¿no? O sea, Oviedo, en general, es muy distante del resto de Asturias, ¿no? Cuando había manifestaciones por la reconversión industrial en Gijón, es como si fuese en Vietnam, eso, o sea, a 10.000 kilómetros, ¿no? No se interesaban para nada, o sea, eso nunca llegaba a Oviedo, ¿no? Después sí, llegaron otras cosas, ¿no? Pero hay como... Oviedo siempre ha sido una isla dentro de Asturias, o el mundo de Oviedo. Pero pasa, yo lo veo en otros sitios, lo veo en Menorca, por ejemplo. Sí. Ciudadela con su arzobispo no tiene nada que ver con Mahón, un republicano, ¿no? Que son mundos que, nada, se ignoran absolutamente, ¿no? Y aquí pasa un poco también, ¿no? Que hay una Asturias que se hace presente en el siglo pasado, con la industrialización, con la minería y todo eso, ¿no? Que eso a Oviedo no llega nunca, o sea, y cuando llega, llega de una manera terrorífica, ¿no? La revolución del 34, sí. ¿no? Donde tiran vagonetas con dinamita por el campo de San Francisco, ¿no? O sea, un salvajismo extremo, ¿no? Y claro, eso lo refleja muy bien Paco Ignacio Taibo en una novela. Paco Ignacio Taibo era muy amigo de Ángel González, sí. Eran como hermanos, ¿no? Y habla, tiene no recuerdo el título, que es precioso, ¿no? Que es lo que se perdió o lo que fuimos perdiendo por el camino, ¿no? O sea, como hay un Oviedo que se despega del resto de Asturias y que parece que vive de las rentas, realmente es una ciudad rentista, o era rentista, sí. Y después hay unos que trabajan por ahí en las cuencas, en un sitio, en otro, ¿no? Y todo eso pasó como un suspiro, ¿no? Porque eso en los años 70 del siglo pasado ya se acaba, empiezan a cerrar las minas, empieza a haber una debacle absoluta. Yo recuerdo el primer presidente que hubo en Asturias, lo puedo contar porque ya se murió, ¿no? Me decía, cuando él tomó posesión de eso, dice, aquí hasta que no marchen 200.000 no hay nada que hacer. Hasta que no marchen 200.000 no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Es decir, que decía que económicamente sí. no había con qué. Claro, pero sí, habían marchado muchos más de 200.000. Sí, no, pero en ese momento no. Después ya se han seguido yendo, por supuesto, la gente joven se busca la vida en otros lugares, ¿no? Pero era algo que pesaba ya en la conciencia de gente pues, ilustrada y que sabía de qué estaba hablando, ¿no? Aquí no hay con qué. Entonces, eso siempre ha sido ajeno a Oviedo. Eso, aquí no hay con qué, eso vale para Langreo, para Mieres, para Luarca, pero para el centro, para el Cogollo, no. Ahí es como si nunca hubiese pasado nada, ¿no? ¿Y contemplar eso desde Mieres era contemplar también un espacio fantástico o no? ¿O era un espacio cercano? No, vamos, la experiencia que yo tengo es que las cuencas siempre resultaba más atractivo el mar, porque estaba muy lejos el mar entonces, aunque estaba a 50 kilómetros nada más. Bueno, tienes esa canción preciosa de los que van a la escalerona de Oviedo a ver el mar, y qué bonita esa canción. Pero eso, claro, es que yo recuerdo cuando era uno pequeño todavía, que ibas a la playa y bueno, era una excursión de horas, ¿no? Con paradas intermedias en esos 50 kilómetros, ¿no? Y siempre nos resultaba más atractiva la idea del mar, de Gijón, básicamente, o alrededor de Gijón, que la de Oviedo, ¿no? Que en principio no era una idea atractiva, ¿no? Oviedo ha mejorado muchísimo en estos años, ¿no? Es una ciudad mucho más luminosa, está muy bien. Como decía el alcalde anterior, se puede comer en el suelo, ¿no? Pero quizá eso no sea suficiente para la gente, el comer en el suelo, ¿no? De repente quiere otros estímulos diferentes aparte de ese, ¿no? Has hablado de lo difícil que era llegar hasta el mar, lo difícil que era viajar por aquella España también, que tú has viajado. Tú llevas recorriendo España y América.
¿Desde cuándo? ¿Desde los 16 años? Desde el año 69. Desde el año 69 no has parado. O sea, no Sí, he has... estado viajando. Constantemente, Sí, constantemente. sí, sí. Y has leído mucho en los viajes. Entonces. He leído mucho en los viajes. Sobre todo yo empecé a descubrir cosas de mi país en los primeros viajes a América, ¿no? Cosas que desconocía absolutamente. Por ejemplo, ¿qué descubriste? Por ejemplo, entrar en un librero de viejo en Buenos Aires en el año 70 y sacarme un manuscrito, el librero, y dice, ¿conoces a este? Digo, no. Dices, Marcos Ana, es el preso más antiguo que tenéis en España, el preso político, ¿sí?, que lleva más años encarcelado. Digo, pues no tenía ni idea, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el manuscrito, ni siquiera estaba el libro sin editar, el manuscrito que había llegado ahí, Marcos Ana. Descubrir que existía García Lorca, que sí sabía que existía, pero comprarme las obras completas. Yo recuerdo perfectamente el momento cuando compré 100 años de soledad. Era en una librería que se llamaba El Perro Andaluz, una librería cafetería, en la zona rosa de México, en el año 1970, a comienzos, ¿no? Y de repente encontrarme allí y subirme al hotel. Bueno, Perro Andaluz, un nombre también español de Buñuel. Sí, claro. Y subir a la habitación del hotel y leer hasta acabar el libro, ¿no? Para mí, aquellos viajes primeros a América, yo venía con unos baúles llenos de libros, con las obras completas de Borges, en fin, de todo, traía de todo. O sea, fue el descubrimiento de la tradición española, ¿no? De la tradición oculta. De la tradición oculta, ¿no? De descubrir gente que yo desconocía que existía, ¿no? Pedro Garfias no tenía ni idea de su existencia, ¿no? Cuando alguien me lee ese poema, un homenaje que me estaban haciendo y tal, a mí se me puso un nudo en la garganta, ¿no? Dices, ¿pero qué es esto? Para la gente que no lo sepa, Pedro Garfias es el autor del poema de Asturias que tú musicas, que sí, en ese himno oficioso de Asturias, ¿no? Que yo creo que es el verdadero himno. ¿Y cómo descubres tú ese poema? Pues ese poema, yo tenía gente que me hablaba de Pedro Garfias todo el tiempo, ¿no? Gente que ya le protegía en esa época, o que le estuvo protegiendo hasta su muerte en el año 68, y me hablaban de él, tiene un poema precioso que se llama Asturias, y ahora te lo vamos a pasar y tal, y me pasaban libros de él, editados en México, editados por Juan Rejano, otro poeta, ¿no? Y de repente en una comida se levanta uno que había sido consejero de Economía del gobierno de Asturias y León, que se llama Luis Roca Albornoz, ¿no? Y se pone y me lee este poema. Había sido consejero con 18 años, imagínate. Se levanta y me lee el poema y yo me quedo absolutamente conmocionado, ¿no? Dice, bueno, tómalo, y toma un belarmino, que era el equivalente a una peseta, firmado por mí, por él, ¿no? Como consejero de Economía, ¿no? Y yo me fui al hotel en ese momento y escribí la canción. Durante la guerra. Es decir, ¿no? Claro, en guerra. Hubo un gobierno muy efímero, que fue el gobierno de Asturias y León, 8 meses o así, y editaron moneda incluso, ¿no? Y como el presidente era Belarmino Tomás, se les llamaba Belarmino, ¿sabes? Vale, eso no lo sabía. Sí. Y era Luis Roca, tenía una pinta fantástica. Ya un hombre mayor, pero muy guapo, muy atractivo, ¿no? Yo me fui al hotel y esa noche escribí la música de las Asturias de Pedro Garfias, ¿no? Con lo difícil que es musicar un poema, ¿no? Sí, lo que pasa es que son de esas cosas que vienen rodadas, ¿no? Que la estructura de él es muy proclive, tiene música ya, ¿no? Tiene música, y a mí lo que primero que se me vino a la cabeza fue la petenera, la armonía, y entonces... Nada, fluyó de esas cosas que salen solas, ¿no? A mí me emociona muchísimo. Sí, es muchísimo. Pero es muy curioso, porque es un poema capaz de emocionar a gente que no sabe nada de Asturias, porque tiene algo telúrico ahí dentro, ¿no? que te remueve, ¿no? Y está lleno de alusiones políticas y históricas también. Pero, golpean contra tus cárceles, que es un poema coyuntural, es un poema escrito. Claro, es un poema escrito cuando en Asturias entran las tropas de Franco y él es comisario político en el frente en Pozo Blanco, ¿no? Pedro Garfias, ¿no? Y entonces es un canto de impotencia, ¿no? Es decir, no puedo hacer nada por ti, ¿no? Porque él se había pegado mucho a todo lo asturiano, porque en la Revolución del 34, gente que salió huyendo de Asturias, él tuvo a 4 en su casa, durante meses, viviendo en su casa, ¿no? Entonces, pues compartiendo la vida con ellos, ¿no? Y entonces él tenía Asturias metida a sangre y fuego, ¿no? Y cuando cae Asturias, él
que se le ocurre es escribir ese poema, ¿no? Que es bellísimo. ¿Es el único caso en el que has tenido tanta facilidad para musicar un poema? O sea, sí que me gusta, es que me interesa esto porque creo que mucha gente cree que un poema y una canción es lo mismo y no tienen nada que ver. Nada. No tiene nada que ver, no. Hay poemas claramente musicables y otros que requieren un esfuerzo adicional, ¿no? Quizá el que mejor ha entendido eso desde el principio fue Paco Ibáñez, ¿no? Que se metió con poemas imposibles a ponerles música, como Palabras para Julia, ¿no? Sí. Que es una belleza, ¿no? Y objetivamente tú lees ese poema y dices, esto no tiene música, ¿no? Pero sí, él se la sacó, ¿no? Quiere decir que seguramente todos los poemas tienen música, pero hay que saber sacársela y encontrar el modo de hacerlo, ¿no? Pero yo, la verdad es que nunca he tenido pocas veces tentación de musicar poetas, ¿no? Primero porque me gusta tanto la poesía, soy tan buen lector de poesía que sé dónde puede haber algo de música o donde no la puede haber. He encontrado la música en algún poema de Blas de Otero, en alguna cosa suelta, ¿no? Pero en general no he puesto muy pocas veces música a poemas ya establecidos, ¿no? Además, la poesía contemporánea ya no rima, ya no busca. Es muy difícil convertirla en canción. ¿Qué es lo que más te gusta de los personajes y de la regenta del libro? Cuando lo has vuelto a leer, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Me ha llamado la atención pues que de repente Ana Ozores desaparece durante páginas y páginas. Sí. y cuándo vuelve esta, ¿no? Es muy, muy, muy curioso eso, ¿no? Dice que seguramente los escritores entonces se planificaban menos a la hora, o tenían... No, se improvisaban mucho, claro, es que eran folletines, entonces claro. Se iba escribiendo sobre la marcha. Claro, y tiene un poco de eso, ¿no? De que hay como algo espontáneo en todo lo que fluye ahí dentro, que seguramente es lo que más me gusta y después los personajes, el dibujo de los personajes brutal, de la madre del magistral, del propio... Sí, esa madre, qué es madre. Una sordidez. ¡Qué horror! ¡Qué miserable esa señora! Tremenda. Y el magistral a mí siempre me pareció que olía fuerte, el magistral, que olía un poquito como a sudor de la montaña. Sí, de estar siempre andando un poco y cambiarse poco. Bueno, yo creo que en general... En general olían fuerte todo, pero el magistral siempre está subiendo a riscos, está ahí, es un hombre así, un hombretón. Un poco rudo. Un guaje, ¿no? Es un tipo rudo y yo creo que es un señor que debía oler fuerte. Pero es Ana Ozores yéndose con el Álvaro, que es un petimetre, tío, completamente ridículo. Estaba muy bien en la serie. En la serie era Galiardo. Galiardo, que tengo que preguntarle a Méndez Leite, que fue el director de la serie, por qué ahí hay una palabra que yo creo que está robada a Arturo Fernández, por parte de... Porque le llama tontina. Siempre cuando hablaba, ¿qué pasa, tontina? Y eso era muy de Arturo Fernández. Pero es árabe diminutivo asturiano también, sí, claro. Pero no es una... bueno, en la novela no está, tontina no está en ningún sitio. O sea que al hacer el guión, o después fue una ocurrencia sobre la marcha de Juan Luis Galiardo, dice, ¿puedo decir tontina aquí? Y ya lo dice como 15 veces. Oye, ¿y qué otros, de prosa, no de poesía, ¿qué otros autores te gustan mucho? ¿Lees últimamente? Leo... Me está pasando ahora una cosa, o sea, a veces leo más por curiosidad, es decir, por meterme en una cosa que desconozco. O sea, me gusta mucho leer La vida de las hormigas o La vida de las abejas, de Maeterlinck, ¿no? O sea, se me cae la baba leyendo eso, ¿no? Porque son mundos que desconoces absolutamente todo de cómo se mueve, por qué se mueve una hormiga, ¿no? Ese tipo de... y me están gustando mucho también las novelas que dibujan personajes potentes, ¿no? Es decir, el personaje que hay en La llamada de Leila Guerriero me gusta mucho. Eso es impresionante. Brutal. El personaje que hay en Volver. Pero ahí también hay un interés generacional, de un mundo que has conocido. También reconozco y además porque me tocaba por todos los lados, que de hijos compartiendo colegio. Claro. O el personaje de Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez, sí. que es una historia que Ana y yo la conocíamos, ¿no? Porque entre los bogotanos o en Colombia
es una historia que se conoce mucho en determinado ambiente, ¿no? Esa historia. La historia de que le llevan, bueno, la historia, cuenta la historia de Sergio Valgarza, que le llevan a la China maoísta. A la China O sea, maoísta. sus padres son maoístas Sí. y se echan a la guerrilla y en un momento dado a él y a su hermana le llevan a que lo eduquen en plena revolución cultural en China. Con 12 años. Con 12 años. Y les abandonan en Y China. les dejan allí. Y les dejan ahí. Eso es una cosa alucinante. No, es que es apasionante. O sea, ese libro me apasiona, ¿no? Y hablando un día con Juan Gabriel, dice, ¿y esto? Dice, nana, micrófono y que te cuente Sí. todo lo que le pasó a este hombre, ¿no? En China. Hay una escena fantástica de cuando él tienen un día clase de algo, de estética o no sé qué. Y debía tener, pues, como 15 años o así, ¿no? Y entonces el profesor, dentro de la clase, se le ocurrió decir que parece que los aviones de caza americanos eran mejores que los chinos, ¿no? Sí, es verdad, sí. Y entonces toda la clase se levanta y empieza a pegarle hostias al profesor, ¿no? Dice, y yo también. Yo me acerco al final y le pego una patada en los riñones. Pues no sé, al menos no vaya a ser que te la den. ¿No? Ahí era pegar o que te pegaran. No es otra cosa. Era un mundo muy... Hablamos de opresiones, pero fíjate, nos descubren, parece que es una vetusta muy opresiva, pero es el reino de la libertad y del placer y al lado de la China maoísta. Claro, siempre en la literatura siempre vamos a encontrar mundos mucho más asfixiantes y mucho peores de lo que pensábamos que era esta Oviedo, esta vetusta y que tiene esa relación tan compleja con la Oviedo real. En el cogollo al lado de la catedral de Oviedo hay una estatua de la regenta, hay una estatua de Ana Ozores, donde los turistas se hacen muchas fotos con ella. Yo creo que la mitad de los guiris no saben ver una señora con paraguas y les hace gracia, pero no saben quién es la regenta. Yo creo que a no mucho tardar nos haremos una foto al lado de una estatua de Víctor Manuel, no sé si al lado de la regenta. ¿En Oviedo dónde querrías que pusieran tu estatua? En ningún sitio. No, en algún sitio preferido. Para que te caguen las palomas. Hombre, claro, sí, esa es la condición de la estatua. En la estatua tienen que cagar las palomas, pero ¿hay algún sitio de Oviedo que te gustaría que pusieran la estatua? Hombre, ¿Dónde está la de Woody Allen? Si tengo que elegir... No, tampoco. En medio del campo San Francisco. En medio del campo San Francisco. Muy bien elegido. Ahí está Mafalda, ¿no? Ahí está Mafalda, y ahí estuvo durante años, claro, cuando no teníamos este concepto de lo salvaje, ahí hubo dos osas, un oso y una osa, en un corralillo que había ahí en medio del Parque de San Francisco, estuvieron durante años ahí recluidas. Querido Víctor, de verdad, como dirían los tópicos, estaríamos todo el día hablando contigo de la Argenta y de todo lo que surja y de todo, porque además, en fin, tenemos 1000 historias para contar, pero se nos acaba el carrete, se nos ha acabado la cinta. Entonces, nada, seguiremos hablando, pero ya en privado tú y yo. Así que muchísimas gracias por haber venido a la Biblioteca del Patio y haber compartido con nosotros tus lecturas y tus experiencias y tu vida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.